el libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo, en la lección número 193. Quiero decirles que la lección pasada no se grabó, pero simplemente lo que hice fue un repaso profundo de las cosas que habíamos visto en las lecciones anteriores. O sea que no me parece que se perdieron muchas cosas adicionales. Sí habían cosas adicionales dentro de los conceptos que les presenté, pero de todas maneras, en esta segunda clase, que va a ser la primera clase ahora, les voy a repetir un par de cositas que pasado en todo, o sea que no se sientan como si perdieron una gran cantidad de información. Entonces ahora lo que quiero hacer antes de iniciar todo esto es darles a ustedes los versículos bíblicos que vamos a ver, que se encuentran en el capítulo 14, digamos del 22 al 29. Pero antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, estar lleno del Espíritu Santo. El lugar de reunión para nosotros el día de hoy no es el tabernáculo o el templo, porque nosotros somos el templo de Dios. Entonces el lugar de reunión es nuestro propio corazón, que es la parte pensante del alma. Y claro está, para llegar a esto tenemos que estar libres de pecado, así como lo hacían en el Antiguo Testamento, que estaba el lavacro, donde se lavaban las manos de pie de los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Nosotros también ahora tenemos el acceso al trono de la gracia simplemente cuando nos confesamos. Entonces vamos a hacer eso y le damos inicio a nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con las cosas que estudiamos y te pedimos que nosotros produzcan la máxima cantidad de bien divino en nuestras vidas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pues bien. Aquí tenemos entonces a Deuteronomio capítulo 14 y les voy a leer estos versículos rápidamente para que lo tengan en el trasfondo de sus mentes y después vamos a entrar y lo vemos paulatinamente y abordamos pues los conceptos que esto encierra. Diezmarás, fíjate que aquí donde se encuentra el diezmo, señoras y señores, en el Antiguo Testamento, pero fíjense el motivo por el cual se hacía. Muy interesante, dice, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Te están dando el 10% de la producción del ganado, de los granos, de los que ellos tenían, de cualquier producción que tenían, ellos dan el 10%. El 10%. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, tu mosto y de tu aceite y de los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Fíjense que es muy interesante porque aquí Él está diciendo que el Señor Jesucristo cuando dice, toco tu puerta, ¿verdad? En Apocalipsis, el que abre, yo entraré con él y cenaré. ¿Te recuerdan eso? Eso está hablando con creyentes, eso no es un versículo para evangelizar, ¿okay? Para que aceptes a Jesucristo en tu corazón, no. Él está dirigiéndose a la iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia Él está hablando de comer y cenar. Pues fíjense lo que tenemos aquí, porque aquí tenemos que las personas comían y cenaban en la presencia del Señor. No había nada más agradable, no había nada más alto que comer en la presencia del Rey. ¿Okay? Si a ti te invitan a comer en la presencia del Rey, es un honor tremendo tú comer en la presencia del Rey. ¿Sí me explico? Entonces eso es lo que tenemos aquí. Diezmarás fielmente todo tu producto de tu sementera que rinde campo y cada año comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí tu nombre. Ese era el lugar de reunión en el Antiguo Testamento. Antes de que estuviera Jerusalén preparado para esto, Él escogía lugares específicos en Israel y en Judá para tener reunión con su pueblo. Ahí estaba la presencia de Dios y ahí era que entraba el pueblo para que estuvieran en la presencia del Señor. Y ahí era donde comían, era un regocijo. Mañana vamos a comer aquí, es un regocijo, pero no es lo mismo que tenemos aquí. El regocijo lo tenemos en nuestro corazón, ¿okay? Y el lugar de reunión está en nuestro corazón. Pero sabemos que es algo maravilloso. El diezmo de tu grano, tu mosto, tu aceite, tu primogénito, de tus vacas, de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Ahora, pongan en mente este asunto también, que el terreno que estas personas tenían había sido otorgado por Dios para ellos. Recuérdense que cada tribu tenía una porción grande de terreno para toda su tribu, porque había sido distribuido de esa manera por el Señor, ¿okay? Para que ellos tuvieran por perpetuidad ese territorio. ¿Okay? Y en el día de jubileo, si ellos vendían ese lugar porque no tenían dinero, el día de jubileo regresaba esa propiedad a manos de ellos. ¿Okay? ¿Para qué? Para que se mantuviera dentro de la casa de estas personas. Entonces, el versículo 24 dice,
Mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos, el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, fíjense que primero viene la bendición del Señor antes de que tú des el diezmo. No es como se escucha en muchas iglesias que si le das, Dios te va a bendecir. Ustedes han oído eso, no sé si han ido a otras iglesias, pero te dice que si tú le das al Señor, si le das 1000, Él te va a dar 10,000. ¿Okay? O si le das 100, Él te va a dar 1000. O si le das 10, te va a dar 100. ¿Okay? Eso no es así, Señor. Fíjense lo que dice la Biblia, por favor. Es al revés. Dios te bendice primero y después tú tienes el honor de poder dar al Señor. Y lo que se determinaba para el judío era el 10%. ¿Okay? Era el 10% que era como impuestos sobre la renta, impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre tu producción. Entonces, lo cambiarás por dinero, dice, sí, así cuando tu Señor tuyo se haya bendecido, versículo 25, entonces lo cambiarás por dinero, ¿verdad? Y después dice, y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que del Señor tu Dios escoja, será el lugar de reunión con el Señor. ¿Sí se dan cuenta? Lugar de reunión con el Señor. Podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca. Primero, fíjense lo que pasaba. Ellos venían con el 10%, pero ellos participaban también en la comida de lo que ellos habían traído. Aquí, en ese caso, no pueden traer esos animales porque están lejísimos. Y era una carga tremenda traer todas esas cosas. Pero lo podía cambiar por dinero, traía el dinero. Y con el dinero él podía comprar en este lugar lo que él necesitaba. Podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas, ovejas, en vino, sidra o cualquier cosa que tu corazón desee. De paso, ahí dice sidra. Esto es el mensaje para nuestros amigos bautistas, que dice que no puedes tomar vino, que no puedes tomar cerveza, que no puedes tomar licor. ¿Okay? La Biblia nunca dice que no debes tomar licor. Incluso en unos versículos bíblicos te dice que un poquito de vino es bueno para tu estómago. ¿Okay? Para esas personas que tengan los nervios muy alterados, el vino te baja lo alterado que tienes y te tranquilizas. Lo que dice la Biblia es que no te emborraches. Ahora, si la persona tiene la propensidad de emborracharse, no se puede tomar una sola, entonces no te acerques a eso, porque esa es tu área de debilidad. Y pasas por alto, pues, el asunto del licor. Pero la Biblia nunca te dice que no te puedes comer una barbacoa con una cervecita. Eso no lo dice la Biblia. ¿Okay? O sea que lo que tenemos que tener en mente es la realidad. Y después dice, podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas, ovejas, en vino o sidra. Vino o sidra, ahí están dos cosas alcohólicas, señoras y señores. O en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Ahí comerás en la presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. O sea que es un algarabío por estar con el Señor, dándole gracias al Señor de la máxima porción, porque miren, en aquellas épocas no habían sistemas de irrigación. ¿Okay? Dios era el que daba la lluvia. Y créanme que las personas que se apegan más al Señor son las personas que tienen ganado, las personas que tienen plantíos, las personas que tienen grano, que crecen, que utilizan la tierra, porque ellos saben que si el Señor no da, no hay. Entonces son las personas que se mantienen más cerca del Señor. Si vienes a las ciudades capitalinas, ahí no hay Señor, porque aquí se consigue todo. ¿Sí me explico? O sea, eso es un asunto muy interesante, pues, pensar en eso. Y después dice, a fin de que cada tercer año, y tampoco, perdón, dice en el versículo 27, tampoco desampararás al levita que habita en tus ciudades porque él no tiene parte ni heredad contigo. Esto es interesante porque resulta que el levita, que era el sacerdote levítico, a este pueblo no se le había dado terrenos. Él residía en los lugares que se le daban en las diferentes tribus, pero no tenía su terreno propio, él recibía. ¿Se dan cuenta? Resulta, pero hoy en día tú no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos sacerdotes. El hombre es sacerdote, la mujer es sacerdote del Dios Altísimo. Interesante, ¿verdad? Espiritualmente todos somos sacerdotes. Nación santa, pueblo escogida, sacerdocio real para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Okay? O sea que todos nosotros somos sacerdotes, pero aquí había un sacerdocio especializado y ese sacerdocio especializado no tenía terrenos propios. Entonces él recibía el 10% de todo lo que se daba. ¿Okay? De eso vivía. Entonces, después dice, tampoco desampararás al levita que te habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo, a fin de que cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y depositarás en sus ciudades. Entonces aquí te dan cuenta que cada 3 años se recogía dinero para los levitas. De todo lo que se hacía, el 10% era para los levitas, esto le duraba 3 años.
Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, y el huérfano, y la viuda que habitan en tus ciudades, que tampoco tenían heredad en Israel. Podían rentar o podían comprar por un periodo de tiempo determinado nada más, porque esas propiedades le pertenecían perennemente a las familias de Israel. Entonces, y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda tu obra que tu mano haga. Ahí tienen ustedes las reglas específicas que tenía el Señor. Entonces vamos a regresar un poquito y vamos a ver entonces algo muy interesante del capítulo 14. El capítulo 14 nos ofrece las implicaciones culturales de los 10 mandamientos. Recuerden que los 10 mandamientos es la perfecta ley de Dios. Y esa perfecta ley de Dios causa, oigan esto, causa prosperidad. La persona que sigue la ley mosaica el día de hoy tiene prosperidad, porque tiene principios que encierran, que producen prosperidad. Interesante, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también salvaguardan la vida del ser humano, salvaguardan lo que es el matrimonio. El matrimonio es importantísimo, señoras y señores. ¿Okay? Es más, nosotros tenemos un testimonio corporativo ante la presencia de Dios, hombre y mujer. O sea que a veces nosotros nos enojamos con nuestro cónyuge y a veces nos peleamos, pero ¿sabes qué? Eso, así como Dios nos perdona a nosotros también perdonamos las transgresiones y nosotros se lo ponemos en las manos de Dios y tenemos un testimonio corporativo que requiere 2 personas en la presencia del Señor, como comprenderán. Entonces los dos tienen que poner de su parte si en realidad quieren hacer las cosas de Dios. Y tercero es la familia, padre, madre e hijos. Sagrado, ¿okay? El respeto de los hijos por los padres es sagrado. Era tan fuerte la ley mosaica que si un hijo le levantaba la mano al padre o a la madre, se lo llevaba ante los ancianos y lo apedraban hasta que muriera. ¿Okay? Pena de muerte por levantarle o maldecir a tu padre o a tu madre. ¿Okay? O sea que eso es algo muy importante. No importa lo que ellos hagan porque todo se consideraba, pero así de fuerte era este ligamento que tenían. Y la cuarta institución divina, que es el nacionalismo. El nacionalismo es bíblico, el internacionalismo es satánico. Entonces todo esto lo tenemos que ver nosotros para que nos demos cuenta de lo maravilloso que es todo esto. Y lo que tenemos que entender aquí con esta cultura es que, les voy a decir esto porque no quiero que se pierdan en el bosque mientras vemos el árbol, porque eso puede pasar. Porque a veces entramos al bosque, comenzamos a ver el arbolito y no te olvidaste que estás en el bosque. Tienes que ver todo el asunto completo. Cuando uno entra en la Biblia, si hay alguien aquí que es nuevo pues en el estudio de la Biblia, si no han visto esta sección, para que no se pierdan con los detalles, permítanme revisar de nuevo algo de la vista panorámica principal de lo que hemos visto. La idea principal en estos capítulos 12, 13, 14 y 15, todo eso hasta la exhortación del capítulo 26, Moisés les está enseñando que los 10 mandamientos nos dejan saber acerca de los detalles de la vida y los detalles de una sociedad próspera. ¿Por qué necesitaban un código de prosperidad? Porque habían salido de la esclavitud, que tenían la mentalidad de esclavos. ¿Okay? 400 años en esclavitud, pensaban que unos esclavos le enseñaban a sus hijos cómo ser buenos esclavos. El buen esclavo tenía que trabajar calladito, hacer las cosas que te decían, etc. Eso se lo enseñaban. Entonces ahora, a través de la trayectoria que pasa por el desierto, les quitan la comida para que se olviden de la comida que tenían, les da maná, y ahora las enseñanzas que hacía Moisés en el transcurso del tiempo también les llegaba a ellos y poco a poco les iba cambiando el punto de vista pagano por el punto de vista divino. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Nos conduce al punto de la aplicación entonces para nuestra vida cristiana. Y es un asunto que tiene un fuerte impacto en la sociedad, en la cultura. Quiero que sepa que la cultura norteamericana hasta hace unos 80 años atrás era muy apegada a Dios. Nacionalista hasta la coronilla. Yo me recuerdo que cuando vine a los Estados Unidos en el año 1962 y fui a Shenandoah Junior High, así se llamaba, pues que yo tenía 14 años, pues ahí íbamos en la mañana, todas las mañanas nos paramos enfrente de todo el colegio, enfrente de la bandera que la izaban y tocaban la trompeta, tatará, 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 tatará. ¿Okay? Y se hacía el juramento de alianza a la bandera norteamericana. Primero que todo, ¿okay? No enseñaban lo que están enseñando ahora, que los Estados Unidos son unos corruptos que están explotando el mundo entero y todo lo demás. ¿Okay? Enseñaban patriotismo, que era lo maravilloso. Y en todo, tú pasabas por las aulas del colegio y veías los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, pues a veces lo quitaron, ahora no hay alianza a la bandera, nada de eso. Internacionalismo. ¿Qué nos dice eso bíblicamente? Que es una mentira que va a destruir al país, porque la política de Satanás es robar, matar y destruir. Órale, eso es lo que va a pasar.
Entonces, lo mismo pasa, si oyes en México el himno mexicano, hay que ponerse en atención y el amor por México. En Colombia, en cualquier lugar, el país de procedencia, el asunto es nacionalismo. ¿Okay? Pero ahora están viendo cómo lo están sacando. Ahora viene la confusión de los seres humanos. La confusión, ¿saben cómo se dice confusión? La otra palabra para confusión, Babilonia. Babilonia, eso es lo que viene. Ya los jóvenes hoy en día están confundidos con este asunto del género, que yo tengo el cuerpo de hombre, pero quiero ser fulana. O mengano, o parte mengano y parte fulano. ¿Okay? 160 géneros. Imagínate, no sé cuántos géneros han sacado. Pero, o sea, una confusión espectacular. Y una persona confundida, ¿qué puede hacer? O sea, no sabe ni siquiera resolver su propia situación porque no conocen la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque ellos están tratando de quitarlo para meter el internacionalismo a los Estados Unidos. Y lo están logrando. Bueno, el asunto es que la fe y la religión siempre han tenido implicaciones culturales. No tenemos que ir más allá del Oriente Medio, por ejemplo, para ver una implicación cultural. De la manera que viven las personas, pues de la manera que estructuran sus vidas y sus casas, cómo actúan en público, todas son el resultado de su fe religiosa. ¿Okay? Ellos tienen diferentes maneras de ver las cosas y por eso actúan de la manera en que actúan. O sea que no es muy difícil el pensar que cuando Dios establece a su nación, especial, la nación de Israel, que Él quería que su pueblo tuviera cierto sabor en su cultura, debido a que esa nación iba a ser un testigo mundial a todas las demás naciones de la tierra. Y es agradable tener esos 10 mandamientos, y en la primera parte, que se encuentra en los capítulos 5 al 11 de Levítico, nos deja ver que, de Deuteronomio, nos deja ver que nosotros debemos amar a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Él quiere la alianza del corazón. El amor es lo más fuerte que existe en la vida. Y cuando tú conoces a Dios, lo vas a amar. Y cuando tú amas a Dios, vas a querer hacer su voluntad, porque lo amas. Él es el Todopoderoso. Tú no necesitas que alguien te diga, haz esto, aquello. No, Él mismo te va a orquestar con su palabra. No el pastor. El pastor no es tu guía religioso. Dios es tu guía religioso. El pastor simplemente es un cocinero, un mesero. Cocina la palabra, te la presenta, te la pone en la charola, y si tú quieres la tomas, y si no, la dejas. ¿Okay? Pero el asunto es que Él está aquí para alimentarte espiritualmente. Lo que tú tienes es una relación íntima con Dios a través de su palabra. Y cuando lo conoces, lo vas a amar. Y cuando lo amas, ¿cómo se siente una persona que ama? ¿Ah? ¿Se recuerdan cuando estaban jovencitos? El primer amor. Ahí está, currucucú y currucucú paloma. Y que si no te hablaba, se te salía el corazón. ¿Y ahora qué pasó? Que no puede ser. Eso era. Y qué felicidad, ¿verdad? Que podía llover y no había problemas. Que como la canción esa, I'm Singing in the Rain. ¿Han oído la canción esa? I'm singing in the rain. O sea, cuando la vean, porque estaba enamorado el tipo y llovía y él no le importaba, se mojaba. Y el amor, y el amor. Una maravilla. Una maravilla. El amor es una maravilla. Te hace sentir, pero tremendamente bien. Cuando tú conoces a Dios, lo vas a amar. Y a Él lo vas a amar, bueno, con todo tu corazón. Te vas a dar cuenta que todo lo demás que tienes, todo lo demás viene de Él. Todo lo demás. Tu marido, tu mujer, tus hijos, tu trabajo, tu físico, o la falta de. Antes lo tenías y ya se fue, pero no importa, sigue siendo de Él, ¿verdad? ¿Ah? Algo maravilloso. O sea, ¿qué es lo que te da Dios? Dios es maravilloso en todo. Y por eso es que tenemos que seguir nosotros, pues, con la palabra de Dios. Entonces, todo esto, pues, debe suceder dentro de la persona. Debe amar a Dios con todo tu corazón. ¿Cómo lo vas a amar? Porque lo conoces. Mientras más lo conoces, más lo amas. Ahora, lo que pasa con los seres humanos es que cuando se están conociendo, bueno, porque las personas presentan lo mejor cuando se están conociendo. No te dejan, el gatito te pone la, ¿cómo se dice? Pone en español la patita. La pone, pero no le ves las uñas. Te la pone ahí, ay, de lo más lindo. Pero cuando te pones muy quisquilloso con el gatito, de repente ¡arrea! Y te ¡ay! ¿Pero dónde salieron? Es algo muy simpático. Bueno, a medida que vas conociendo a la persona, fíjate que esto es maravilloso porque la palabra de Dios es lo único que lo resuelve. A medida que el primer año, mi vida, mi tesoro, te abro la puerta del carro, tú entras, me siento, gracias, mi amorcito, yo te hablo el tuyo. A los 5 años, otra vez, ábretela tú. Y a los 10 años, no, madres y todo demás te tiran. Pues porque ya la familiaridad ya es demasiado. Entonces,
¿no? Y la famosa palabra, vete, no, vete tú. ¿Y qué me da de eso? Okay, la cosa se pone terrible más adelante, a medida que estamos pasando, pues la cosa se pone terrible. Pero, ¿qué es lo que soluciona eso? Bueno, Dios tiene soluciones maravillosas. Los dispositivos divinos son maravillosos. Lo primero que te dice pasa del amor fileo, que es basado en qué y quién es esa persona, que por eso te enamoraste, por los recursos que tenía, por la belleza que tenía, por la manera de ser, que te parecía fabulosa, etcétera. Pero ya después que te sacó las uñas, las cosas comenzó a cambiar. Pero entonces ahora, claro, te tienes que recordar del contrato, porque es un contrato que pase lo que pase, ahí tenemos que estar, ¿verdad? Pero ¿cómo se soluciona? Con el amor agape, que está basado en las normas y principios míos basados en la palabra de Dios. Ahí cambió la cosa. Ya no es por lo que es la persona, sino por lo que soy yo en Cristo. Y el amor todo lo perdona. ¿Okay? El amor es paciente, es bondadoso. El amor todo lo puede. Entonces, y el tiempo pasa y la persona se olvida de las cosas que pasaron, pues, y si los dos son testimonios enfrente del Señor Dios Todopoderoso, los dos tienen que decir I'm sorry, ¿verdad? Ahí es donde aprenden a hablar español. Inglés que digo. Lo siento, mi amorcito. Eso es una de las palabras máximas que tienen los matrimonios. Lo siento, mi amor, es mi culpa. Eso, tienes que tener 20 años de casado para aprendértela bien. Eso sale automáticamente ya. O sea que, pero es esencial pues que nosotros entendamos eso para tener. Ahora, con Dios es diferente. Dios nunca nos falla. Nosotros somos los que le fallamos constantemente. Él es perfecto en todo siempre. Entonces somos nosotros. Pero Él nos ama de tal manera que nos da su gracia. Y nos da la confesión. Y nos restaura de nuevo en su caminar. Y a medida que eso va pasando, no hay nada más lindo que una persona te dé a ti un trato de esa índole, ¿verdad? Que tú te sabes que no te merecías nada y de todas maneras, ven acá, te da la mano, ven conmigo, no te preocupes. Que no califique para tú, ven, tú vas a entrar. O te hace, eso es como misericordia, maravilloso, es algo que tú sabes que no te lo merecías, pero te lo estás dando. ¿Cómo te vas a sentir tú con esa persona? Tu corazón se ablanda con esa persona, oye, esa persona es maravillosa, qué linda, cómo me trató de bien, ¿verdad? Cuando yo menos me lo merecía. Bueno, eso es lo que hace Dios con nosotros. Entonces, y su palabra nos lo deja saber. Entonces, ¿qué sucede? Que tú lo vas a amar más, y más, y más, y más, y más. Llega un momento en que ya lo de la tierra no te interesa tanto como Dios. Y vas a decir lo que dice el apóstol Pablo, para mí vivir Cristo, morir ganancia. ¿Okay? O sea que pues, vivir Cristo es con los ojos por Cristo, y todo lo demás cae en su lugar. Vas a aquilatar a las personas más, vas a perdonar más, vas a ser una persona más ecuánime, ya no eres, la arrogancia se te va porque nosotros estamos llenos de arrogancia, porque eso es lo que aprendimos del sistema cósmico. Y el pecado original de Satanás era la arrogancia. Y cuando tú estás en el sistema cósmico, ¿qué aprendes? A ser arrogante. Y la arrogancia tiene y entraña el odio. O sea, es arrogancia y odio. Y con eso nos baldeábamos. Pero ahora estás aprendiendo amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas son el fruto del Espíritu de tu corazón. Ahora vale la pena. Hasta tú mismo te quieres más ahora. Porque hasta tú te toleras. Antes no te tolerabas, está bien, quédate tranquilo, mírate en el espejo, a la imagen de Dios. ¡Wow! Eso te deja, wow, qué cantidad de facetas tiene, ¿verdad? Tan interesante. Bueno, de todas maneras es algo muy interesante, pues. El asunto es que es necesario la alianza del corazón. Y de la única manera que puedes tener la alianza del corazón no es oyendo música cristiana ni cantando, que eso tiene parte dentro de nuestra adoración. Pero tú no aprendes a amar al Señor simplemente cantando. Los niños cantan y no saben lo que están cantando. Lo que te hace eso es conocerlo, platicar con el Señor y que Él platique contigo por medio de su palabra. Él platica contigo por medio de su palabra, tú platicas con Él audiblemente en tu casa, en tu cabeza, puedes hablar con Él. ¿Okay? No te preocupes que si hablas por la calle con el Señor, la gente va a creer que estás hablando por teléfono. O sea que no hay problema, porque ustedes han visto, han ido a Walmart y ahí está hablando la señora y no, porque yo te dije que hicieras esto y usted que está hablando en el teléfono, ¿verdad? Que tiene aquí el teléfono puesto y está hablando por teléfono. Pero eso es lo que vas a poder hacer con Dios. Tú vas a poder hablar con el Señor y va a ser una relación maravillosa. No es una religión, ¿ok? Bueno, entonces es necesario, ese requisito esencial es el que les estoy hablando. Y es el requisito esencial para cualquier cosa que emprendan exteriormente. El problema es que los observadores externos solamente ven lo visible, lo que está por fuera. Ellos no pueden ver el corazón.
y solo pueden leer el comportamiento externo. O sea que no saben si tú eres una persona que estás o no estás, pero tú sí sabes, tú sabes que estás con el Señor. Entonces ese es el motivo por el cual Dios les dice exactamente cuál debe ser el comportamiento que Él quiere en esa cultura especial. Y es debido a su cultura especial para Israel que Él está haciendo estas cosas, y por eso, esto que les estoy diciendo no aplica a la iglesia, a menos de que los apóstoles del Nuevo Testamento digan esta porción de la ley aplica a la iglesia. ¿Okay? De otra manera no aplica. Y entonces lo debemos tener, y les digo esto por el asunto de la teología del pacto, que mezcla el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento como si fuera el mismo, pero no lo es. Hay ciertas porciones que sí aplican, hay ciertas porciones que no aplican. Entonces, yo voy a tratar de indicarles el asunto a medida que veamos los detalles, y les voy a dejar saber cuáles partes pasan a ser parte del comportamiento de la iglesia, porque es importante porque nosotros vivimos en la edad de la iglesia. Ahora, les quiero dar unos 6 ejemplos de las cosas que yo he visto personalmente a medida que enseño pues la palabra de Dios, y que es algo que tiene la cultura el día de hoy. Generalmente cuando estoy fuera de la iglesia y le enseño a las personas ciertas cosas, a ellos les molesta. Voy a decir el por qué. Y les voy a dar 6 ejemplos de por qué sucede esto. Cuando tratas de explicar las implicaciones culturales de la Biblia, a veces molesta mucho a los creyentes mismos, ¿okay? Porque no tienen suficiente información. Son personas que van a lugares donde escuchan mucha música, mucha emoción, mucha pandereta, mucha cosa, o lo mantienen en muchas actividades externas, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, como si fuera la vida cristiana, ¿okay? Pero no. Lo que tienen que tener es el conocimiento de la mente de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Tenemos que estar alambrados con la cabeza, que es Cristo. Entonces, esto que les voy a decir incluye pues a las congregaciones eclesiásticas y evangélicas. Veamos estas implicaciones culturales de la Biblia entonces. Soy un ejemplo biológico. Bueno, les voy a dar diferentes ejemplos. El ejemplo biológico, por ejemplo, cuando enseño el asunto de la creación, comenzando con Génesis número 1, de paso vamos a tener, cuando culminemos el estudio que estamos haciendo del reino venidero, les voy a dar un estudio, me imagino que va a durar aproximadamente 20 lecciones, ¿okay? Pero va a ser un estudio en el cual ustedes pueden ver desde la creación en adelante, cómo Dios hace las cosas en 7 días, pero con lujo de detalle, o sea, no que no son 4 millones de años de la creación, es una mentira tremenda, pero claro está, tienen que verlo. Porque esto va a ser tremendo. A los jóvenes les están enseñando esto desde jovencitos. Les lavan el cerebro, le dan unos libritos que dicen los dinosaurios existieron hace 4 billones de años atrás. Y después el próximo grado, animalitos de 4 billones, le ponen a 4 billones y ya le lavaron el cerebro. Y al punto de vista del joven es 4 billones de años atrás. ¿Okay? Entonces, cuando tú le dices 7 días, 4 billones y 7 días, ¿qué pasó aquí? No puede ser, eso están locos los cristianos de que en 7 días hicieron las cosas. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Verdad? Bueno, el estudio que vamos a hacer se van a dar cuenta que en 7 días Dios hizo todo. 7 días literales, ¿verdad? 24 horas del día. Él es el Todopoderoso, Él lo puede hacer. Pero lo que vamos a ver son los detalles que ellos mismos utilizan, pero ellos utilizan detalles que no pueden comprobar. Utilizar detalles que sí se pueden comprobar. ¿Okay? Que son comprobables. Lo otro es solamente conjeturas que ellos hacen en su mente para traerse a la gente al sistema cósmico internacional, porque eso es lo que quieren, destruir el nacionalismo, destruir el conocimiento de Dios para que el sistema internacional pueda entrar y tomar el mando del país. Bueno, de todas maneras, el ejemplo biológico. Yo les enseño este asunto, pues comenzando con Génesis 1, que nos deja saber que Dios creó las cosas según su género. ¿Okay? Y claro está, y que esos géneros son límites o fronteras donde puede haber variación. Tenemos un perro y todos los perros han salido de este género, porque Dios puso un perro y una perra, ¿okay? En el arca de Noé. Y eso forma la nueva generación de perros. Pero de ahí salen de todos los colores y de todos los sabores. Perros altos, perros chiquitos, perros chihuahua, perros daneses, perros de todas las clases. Usted ha visto todas las clases de perros que hay. ¿Okay? Pero solamente dentro de su género. O sea, son perros. No son gatos, no son ninguno de los otros animales. Son perros que vienen al mismo. Y dice, bueno, pero de uno puede salir todo eso. Sí. Miren alrededor de ustedes, de Adán y Eva salen todas las razas, todos los colores, todos los sabores. ¿Okay? No son todos de uno solo, así como cortados con la misma tijerita. No, señor. ¿Okay?
¿ok? Bueno, entonces salen de un perro básico, pero los perros no cambian su género en gatos. Esa es la parte interesante. O sea que no se convierten en gatos. Hay un límite. Los perros permanecen perros y lo mismo ocurre con Adán y con Eva, que emanan toda la raza de todos los colores. Pues bien, eso destruye totalmente la filosofía neodarwiniana, que ese es uno de los proponentes de este asunto, que forma el núcleo de toda la profesión biológica, ¿okay? De la biología. ¿Okay? La biología se basa en las enseñanzas de este señor y otros antes de él que tenían ese concepto internacional de la mentira que proponen. Pues. De manera que si conocen a un biólogo que ha confiado en el Señor y está leyendo la Biblia, todavía tiene la cultura de su profesión en su corazón. ¿Okay? Estamos hablando del corazón para el Señor, ¿verdad? Bueno, aquí eso crea un desbalance y por eso siempre existe esa tensión. Existe una manera en la cual él pueda permanecer un biólogo, porque esa es su profesión, y seguir con la cultura de su profesión, porque eso es lo que ellos proponen, y no pasar al otro lado como creyente. O sea, que le crea una gran tensión. Él no quiere pasar al ridículo con sus contemporáneos biólogos, ¿se dan cuenta? Entonces tiene una tensión tremenda dentro de ellos. ¿Pero por qué ocurre? Porque su corazón no está con el Señor 100%. Entonces ocurre esa tensión. El segundo ejemplo tiene que ver con el geólogo histórico. Nosotros hicimos un estudio fantástico acerca de la geología histórica. El geólogo histórico no puede ir más allá de cierto lugar. Para que ustedes puedan comprobar algo, tienen que pasarlo por un examen de laboratorio. Y ese examen de laboratorio tiene que salir igual, no importa que sea en un laboratorio aquí en los Estados Unidos o en la China. Se pasa por el proceso y ya. ¿Ok? Bueno, estas gente estaban ahí. Cuando estaban ahí, ellos no pueden reproducir lo que ellos dicen que sucedió. Y eso significa que ellos tienen que inventar procesos que ellos no pudieron ver, que no existían. O sea, ¿cómo puedes decir tú que eso es verdad si eso ni siquiera tú lo pudiste ver? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, y esto tiene que ver con las restricciones de la edad de la Tierra en la Biblia, porque la Biblia restringe la edad de la Tierra. No hay más de 7.000 años, señoras y señores. Entonces, aquí vemos que la Biblia, interpretada de una manera directa, se la ve de esa manera y dice, un momento, estamos hablando de este geólogo histórico, ¿verdad? Esto echa abajo la cultura y el comportamiento de mi profesión. ¿Okay? Y eso crea una tensión desagradable y profunda debido a que lo pone en contra de todos sus contemporáneos y todos sus contemporáneos son profesionales. Entonces él, todo lo que ha aprendido, lo que tiene que ver es que todo lo que ha aprendido era una mentira. ¿Okay? Pero para salir de ahí requiere mucho alianza de corazón con el Señor y estar seguro. Ahora, para que esa alianza crees que se profundice, tienes que conocer al Señor. Tienes que conocer al Señor. Si no lo conoces, no lo puedes hacer. Otro ejemplo, el 3, sería de un matemático que cuando es confrontado con el hecho de que la Biblia, en la Biblia el Dios es un Dios en 3 personas diferentes, que las distinciones matemáticas están incrustadas en la misma deidad, o sea, son parte de lo que es Dios. La matemática, Dios es matemático. ¿Okay? Él ha hecho todas las cosas en su perfección. ¿Okay? Entonces, esa matemática no llega a ser una creación arbitraria de un sistema en la mente de los matemáticos. O sea, que los matemáticos no hicieron la matemática, ellos descubrieron lo que Dios había hecho. ¿Me explico? Las reglas que Él había puesto, ellos se las están descubriendo. Sino la razón del por qué nuestras mentes, cuando expresan la matemática, lo hacen debido a que Dios mismo es un matemático. Y Él a nosotros nos creó de tal manera que nosotros podamos entender esos asuntos con estructuras matemáticas. ¿Se dan cuenta? Pero ellos no pueden ver eso, que esa matemática ya está en la mente de Dios. El cuarto punto es que esto ocurre con las personas en una congregación evangélica, que básicamente son marxistas socialistas, porque ya les han inculcado, creo que sepa que la nueva generación de jóvenes ya les han inculcado el marxismo y socialismo desde chiquititos. No tienen el antídoto, que es la palabra de Dios. Que entonces ellos no creen en el otro lado, porque solamente eso. Y los niños, si tú les enseñas algo, eso es lo que van a creer. Ellos creen todo lo que tú les dices. Y si es el maestro me lo dijo. Entonces ellos van a argumentar contigo porque el maestro se los dijo. Y el maestro sabe más que tú en el tema que toca el maestro. ¿Verdad? Entonces tiene cierta lógica en lo que ellos dicen, pero es una mentira lo que les están dando. Entonces, en las congregaciones evangélicas, pues cuando está básicamente concluidas marxistas, socialistas,
Y que cuando yo comienzo pues, a hablar acerca del mercado libre y de la economía bíblica, se comienzan a sentir desagradados debido a que esto va en contra de lo que ellos han aprendido acerca de la cultura. O sea que, entonces, lo que les estoy enseñando es que cuando ustedes piensen seriamente acerca de seguir al Señor, como hacemos nosotros, a ir a su palabra como la autoridad en cada área de nuestra vida, inevitablemente vamos a entrar en conflictos con estas personas debido a que este es el cosmos diabólico, el sistema mundial que abraza la política de Satanás, el sistema mundial que abraza la política de Satanás. Las Naciones Unidas abrazan la política de Satanás. Ellos son los que promulgan todo este tipo de cosas para socavar las bases fundamentales que nosotros tenemos. ¿Okay? Las bases fundamentales tienen que ver con ese edificio que yo les he presentado. En la parte de abajo, se los voy a poner aquí pues para que ustedes puedan ver esto y sí, porque hay que exponerse a esta información un par de veces para tener suficiente conocimiento. Este es un edificio, el edificio de la verdad, ¿verdad? El edificio de cómo llega arriba lo que son las personas. Aquí abajo, aquí arriba está la política. La política está respaldada o está sobre la ética de una nación, de un grupo. La ética de la nación o del grupo. ¿Cómo sale esa ética a formarse? ¿Cómo se forma la ética de un país? Bueno, esa viene de la esa es una palabra, prefijo griego, epistemología. Epistemología. Y eso quiere decir, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿Cómo sé que lo que tú me dices es verdad? ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, lo que sucede es que los países y los grupos, una vez que se acepta esta epistemología como la verdad, entonces la ética sale de aquí y finalmente la política que rige el grupo viene de esa verdad que ellos sostienen. ¿Cómo sé que me dice? Y esta, a su misma vez, viene de algo que no se puede ver, que se conoce como la meta, que es más allá, física. Más allá de lo físico. La verdad central. La verdad central es que nosotros y el pueblo de Israel tiene la metafísica divina, que es la verdad con B grande absoluta. Todo lo que no venga de la verdad absoluta de la palabra de Dios es fomentado, desarrollado y puesto por el hombre. Aquí está el globo terráqueo. Vamos a poner solamente una parte del globo terráqueo, ¿verdad? Toda la metafísica que no viene de Dios sale de adentro para afuera, del mundo para afuera. ¿Okay? De los hombres que están aquí abajo que la están poniendo. La metafísica divina no viene de adentro, sino viene de afuera. Viene de afuera del tiempo, del espacio y de la materia. No está sujeta a ningún cambio en la Tierra. Es la verdad absoluta que no está sujeta ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia, viene de Dios. Viene de Dios. ¿Okay? O sea, es incambiable. La de aquí fluctúa y cambia. Por eso es que en este sistema existe lo que se conocen y lo que enseñan hoy en día como la evolución. La evolución es su verdad. Entonces esa es la verdad epistemológica, la ética sale de ahí y la política representa lo que ellos dicen y a la final, ¿qué tienen? Confusión y destrucción. Esos sistemas todos llegan a la destrucción, sin excepción. Solamente el sistema divino es el que construye. Dios está en el negocio de construir, no en el negocio de destruir. El negocio de destruir es de Satanás. Robar, matar y destruir. ¿Okay? Con un fin. El fin, como lo hemos visto anteriormente en la iglesia, es el concepto del fénix, ¿verdad? El fénix es el pájaro que sale de las cenizas y se levanta reconstruyendo algo nuevo. Un cambio nuevo. Para este país un cambio radical. El cambio radical es que se lo van a echar. ¿Okay? Imagínense que es el mejor país del mundo y por eso vinimos aquí, porque es el mejor país del mundo. O sea, aquí están cosas maravillosas, esto lo quieren echar abajo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Punto. ¿No conoces a Dios? Vas a la destrucción.
y se hace célula por célula, persona por persona, persona por persona. Ahora, si lo conoces, Él se encarga de bendecirte a ti a pesar del desastre que está alrededor tuyo, porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, todo esto es importante. Entonces, fíjense lo que les estoy diciendo en lo que corresponde pues a la iglesia misma, a la levadura que leuda toda la masa dentro de la iglesia. Aquí vemos que ya esta persona viene con esa manera de pensar, entonces para ellos cuando le dicen la verdad hay una tensión extraordinaria en sus corazones, porque dicen, no, ¿cómo puede ser eso? Esos son oligarcas y que tienen que el que tiene mucho quiere mandar al que no tiene, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que les estoy enseñando es que cuando ustedes piensen seriamente acerca de seguir al Señor, a ir a su palabra como la autoridad en cada área de nuestra vida, inevitablemente van a entrar en conflictos, así como este, pues, debido a que en este cosmos el sistema mundial es el que controla y el que propone la política de Satanás. Entonces, el número 5 es el ejemplo de un abogado que ve a la Biblia como un documento contractual, que lo es. La Biblia, toda la Biblia está enmarcada en palabras jurídicas, todos los contratos que hace. Dios hace las cosas por contrato. Cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel y lo que Dios le está dando a Israel en el capítulo 14 y en el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, es un contrato, Él lo hace por escrito Él hace el contrato con el hombre. ¿Okay? No es que esté lejos, Él quiere que tú lo conozcas y que sepas cuál es su política. Entonces, fíjense qué interesante es esto, porque esto es lo que tenemos. Ese contrato tiene que ser interpretado literalmente y que está hablando acerca del hecho de que la ley no es lo que produce el hombre. El hombre cree que él fue el que hizo la ley, pero no. En vez de eso, debe ser una expresión de la santidad de Dios, conocida en nuestra conciencia de Dios y en la revelación bíblica. Resulta que los países que han tenido máxima emergencia, no solamente cultural, sino también económica, son los que se han apegado a la ley mosaica. Aquí en los Estados Unidos se apegaron a la ley mosaica y iba muy bien, pero ahora pues la han quitado. Finalmente, pues tenemos el último ejemplo, es el de un teólogo que de todas las cosas básicamente duda la autoridad de la Escritura. Y cuando enseñamos que la Biblia afirma que es infalible, eso lo incomoda a esta persona. Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy en los seminarios. La gente que sale de los seminarios, los nuevos pastores, no creen que la palabra de Dios es infalible. Imagínense lo que emana de ahí. Lo que viene de ahí es que, bueno, eso es un día, no es un día, sino que pasó un periodo prolongado de tiempo. Y hay la teoría de la brecha, se llama The Gap Theory en el español. La teoría de la brecha dice que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis hubo un periodo de tiempo de millones de años. Y que ahí fue que se formó todo lo que se formó, etc. Pero cuando vamos a hacer un estudio que les voy a poner muchas gráficas para que ustedes se den cuenta de que eso no es así. Eso para nada, eso no tiene que ver con el asunto. Entonces, cosa que yo personalmente pues les puedo decir que no tengo todas las respuestas basadas en mis propias experiencias personales. Lo que sí sé es que la Biblia es la palabra de Dios y que no necesito pasar por esas experiencias para tener el conocimiento. Lo único que necesito es conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inerrante y perfecta. Entonces, la Biblia misma, da suficiente información que corrobora que es perfecta. Que a través de los años, el que tiene la palabra de Dios tiene sabiduría. Sabiduría, Señor. No, de nuevo, la diferencia entre un sabio y un genio es que el genio tiene un cacumen intelectual muy alto, pero los genios a veces están locos, son excéntricos, son muy buenos por este lado, pero por este lado no funcionan. Aquí estamos hablando de sabiduría, la sabiduría como la de Salomón, ¿okay? Que conocía a Dios, pero creo que sepan que a pesar del conocimiento que tenía Salomón de Dios, también se echó a perder por completo Salomón. ¿Okay? Y eso es algo muy interesante. Bueno, entonces tenemos que la primera parte del versículo 21 tiene que ver con la dieta, el asunto de la dieta, lo que es la comida limpia y lo que es la comida impura. Entonces ahí tenemos un segundo elemento en la cultura. Cada cultura tiene una dieta. Eso es muy interesante. Cada cultura tiene una dieta y cuando pensamos en comer, pensamos en comida mexicana, ¿verdad? En comida italiana, en la comida francesa, en la comida griega, en comida americana. Depende del hambre que tengamos y de lo que queramos comer en ese momento. Pues sabemos que esos países han generado ciertas comidas, que son las comidas de ese país. Que tú puedes ir por ejemplo, si tú vas a Francia y estás cansado de comer comida con mucha salsa, quieres ir a un restaurante mexicano y te comes un platillo mexicano, ay, híjole, ahora sí la siento bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú naciste con eso y ese es el sabor que te fascina, pues. Pero hay otros países que tienen otro tipo de comida que también les fascina a ellos. Por ejemplo, los alemanes comen mucho sauerkraut. No saben lo que es eso. Ese es el repollo
agrio, sí, y con papa. O sea, sabores para gustos y sabores. ¿Okay? O sea, que comen mucho carne de cerdo, son los constructores, consumen más carne de puerco por cápita que cualquier país del mundo. ¿Okay? O sea que era algo tremendo. Entonces, el asunto es que el país de procedencia es el que determina este sabor cultural. Y sabemos debido a que venimos de diferentes culturas, que hay ciertas dietas que son parte de esa cultura. Y aquí Dios quiere que su pueblo tenga una dieta que tenga que ver con esa cultura divina. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que Él está haciendo. O sea que recuérdense de la dieta, porque para culminar ahora nuestra clase, después de haber comido comida pagana, que ellos acostumbraban a tener en Egipto, y después de por 40 años haber comido maná en el desierto, el cual fue provisto por Dios completamente, y ahora una vez que entraron a la tierra prometida, esa dieta cambió, y de nuevo ahí comenzaron a comer del fruto de esa tierra, de sus vegetales, de su fruto, de su ganado, de lo que estaba ahí en la tierra, y después de esto pues el maná cesó. O sea que si Dios tuviera 3 dietas para ellos, pues tenía la dieta antes de la salvación, habla de nuestra vida antes de la salvación, la dieta a través de los juicios y tribulaciones, y finalmente la dieta del reino, que es lo que Dios quiere que su pueblo tenga, lo mejor y lo máximo, lo mejor que produce la tierra, es lo que Él quiere que ellos tengan. Bueno, ahí vamos a culminar, es algo que nosotros tenemos que pensar en esto, pues, y después les voy a dar algo acerca del libro de Tobit. El libro de Tobit, que no es parte de la Biblia, pero que nos hace ver algo muy interesante de lo que estamos hablando, a pesar de que no ser parte del canon de la Escritura. Pero yo se los quiero dar de todas maneras para que ustedes se den cuenta. Pues bien, ahí culminamos nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el concepto que tienes para nuestra vida, Señor. Nosotros sabemos que tú nos amas y que quieres lo mejor para nosotros porque eres nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial. Te pedimos que todas las cosas que aprendamos en nosotros produzcan la máxima cantidad de bien divino para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.